Los militares han vuelto a la calle a reprimir a manifestantes. Incendios, muertes, represión, toque de queda, estado de excepción. Como comandante supremo de las fuerzas militares y de policía, se ha decretado el toque de queda. El estudiante Dylan Cruz cayó víctima de un proyectil. Pues mucha atención que en los últimos minutos se confirmó la muerte del joven de 18 años, Dylan Cruz. Dylan Cruz no murió. A Dylan Cruz lo mataron. Bogotá, Colombia, Plaza de Bolívar, epicentro de las protestas de Colombia. En este reportaje vamos a hacer un breve recorrido desde el inicio de las protestas que dan inicio desde marzo de 1909. Acompáñenos a ver este breve reportaje. Parte de un trabajo de investigación que se adelantó sobre el contexto económico y político en el que se desarrollaron varias protestas cívicas a principios del siglo XX, que conduce a estudios de otros periodos de nuestra historia para contemplar el panorama del inconformismo cívico en este siglo. En 1909 fue considerada el primer caso importante de la protesta urbana en Colombia en el siglo XX. El proceso de urbanización se intensifica desde los primeros años del siglo XX. A partir de entonces se establece el lugar común de llamar a Colombia el país de las ciudades. El presidente Rafael Núñez y su mandato no duró mucho frente a las persecuciones y oposiciones que requería el pueblo ciudadano. Siendo un gobierno autocrático, el reconocimiento a la separación de Panamá causaron que el 13 de marzo ocurriera una marcha masiva encabezada por los estudiantes. Fue tanto así la presión que tuvo Reyes que tuvo que renunciar, pues ya el país se estaba diluyendo. Del 6 al 9 de junio de 1929. El 6 de junio, 20.000 personas participaron en una manifestación de respaldo al alcalde y hubo discursos de los doctores Gaitán, Lleras, Acosta, Villegas, Cuervo y Criales, en los que defendieron la actitud del alcalde y reivindicaron el derecho de la capital de ser regida hábil y honorable. En el periodo de la tarde fueron enviados varios instructores militares, entendemos que más de 3, a dar algunas nociones más precisas sobre organización militar y a los transversarios. A sangre y fuego y con el respaldo del presidente, los directores del acueducto y el tranvía recién destituidos por un alcalde valiente y honesto, insistían en permanecer en sus puestos. El Consejo Municipal protestó por la destitución del alcalde diciendo que el doctor Cuervo, mientras estuvo al frente de la alcaldía de esta capital, supo ganarse el aplauso y la gratitud de los bogotanos, debido a que todos sus actos fueron de demostración de un gran celo por los intereses de la comunidad, los cuales logró anteponer un verdadero espíritu público a los personales suyos de cualquier clase. El 7 de junio continuó la manifestación con la rosca nefanda y con el apoyo del alcalde Cuervo, la ciudadanía decidió no usar los servicios de Travia y no pagar impuestos, ni el agua. Ese día también se inició una huelga de estudiantes. Una nueva manifestación, esta vez de 30.000 personas, comenzó a las 2:30 de la tarde. Murió el héroe de las bananeras. Bajo la rosca municipal gritaban los manifestantes que pedían la renuncia del gobernador Melo. A las 5 de la tarde la gente comienza a desfilar hacia el Capitolio Nacional para exigir del Ministerio del Gobierno la destitución del jefe de la policía y del gobernador. Intervinieron dirigentes juveniles, Liberalismo Pública continuó su labor imitadora. A las 10 de la noche la policía atacó a un grupo de estudiantes. Uno de estos, Gonzalo Bravo Pérez, resultó muerto y 2 fueron heridos de gravedad. El mismo viernes se nombró en Cabildo Abierto una junta notable para exponer al presidente los motivos de la protesta ciudadana. El comité de notables estaba compuesto por 18 personas, entre ellas 3 generales, liberales
y conservadores. En el comité no habían estudiantes, los cuales tenían sus propias organizaciones directivas. De junio la comisión es recibida por el presidente de la República. Mientras transcurre esta reunión, una muchedumbre acompañando el cadáver del estudiante asesinado se dirige al palacio. En esas condiciones el presidente no ve otra salida que aceptar el cambio de Cortés Vargas, del ministro de Obras Públicas y del gobernador de Cundinamarca. Sin embargo, el presidente se resistió a sustituir al Ignacio Refijo, ministro de Guerra. Cuando los manifestantes declararon que continuarían hacia el palacio, cayó también. El 9 de junio, con el entierro del estudiante asesinado, concluyeron las jornadas de junio. Ahora vamos a tocar las protestas urbanas del 1 de mayo de 1936. El presidente Alfonso López Pumarejo tenía que asumir y darle riendas a la crisis económica por la que pasaba el país en ese momento. Uno de estos puntos importantes eran el presupuesto nacional fiscal, que para ese año era de 20 millones de pesos menos que del gobierno anterior. Este presupuesto fiscal era el más bajo de los últimos años, se registra desde el año 1926. Otros datos importantes que iban en aumento en la crisis de esa época eran las exportaciones de café. Iban en aumento, pero los precios aún seguían bajos. La deuda externa era demasiado alta y el crédito externo está congelado. También podemos ver cómo están en aumento las clases huelguistas, los campesinos, y se estaban formando los sindicatos para esa época. En 1936 se agudiza extraordinariamente el gobierno político en Colombia, ya que en el Congreso de la República se están tratando dos reformas, las cuales van en contra de la oligarquía colombiana. Estas son la reforma constitucional y la reforma de tierras. La reforma constitucional se buscaba ponerle fin y limitar el papel de la Iglesia en las decisiones que tomaban en el Congreso. Para Gerardo Molina se trataba de una reforma donde no estuviera presente el papel de la Iglesia. La ley de tierras proponía ponerle fin a los latifundios improductivos, con este fin dándole una explotación económica a los suelos. Esto se cerraba las brechas entre los conflictos agrarios que se daban para esa época y darle un desarrollo al capitalismo. La legislación no era lo único que despertaba la oposición entre sus contradictorios al gobierno de López. También era su mal manejo a los conflictos sociales y de trabajo. También tenemos un dato súper importante: a pesar de que López era de derecha, le dio una actitud paternalista a las clases obreras y populares de ese entonces. López no aceptaba el enfrentamiento entre los propietarios y los trabajadores. Entre los propietarios está incluida la burguesía y la élite colombiana. Era inevitable el conflicto entre el gobierno y la extrema derecha. En 1936 se constituye en la historia contemporánea de Colombia uno de los años más duros de conflicto político. Los detonantes fueron las reformas para esa época y las acciones del gobierno. Uno de estos grupos era el Frente Derechas, que estaba encabezado por Laureano Gómez, que era del Partido Conservador, por la clase clerical de esa época, por un sector del Partido de los Liberales, por el señor Monseñor Arbeláez Vélez y por un grupo de fascistas que se estaban conformados desde 1936 a 1938. Contracara del Frente Derechas era el Campo Popular Democrático, que estaba conformado por el Partido Comunista, por el Frente Popular, la Confederación Sindical de Colombia, la Vanguardia Socialista, que estaba conformada por intelectuales, y un cierto sector del Partido Liberal. El gobierno se encontraba dividido en sus ministerios. Unos tiraban hacia el lado de las clases populares y obreras, y otros se iban más afín con las clases de la oligarquía y la burguesía de ese entonces. En marzo de ese año se consuma la reforma constitucional en el Congreso de Colombia, lo que hizo que los conservadores se fueran encima del gobierno y de las clases obreras, iniciando una campaña de desprestigio contra estos dos sectores de las clases colombianas. Otro hecho importante que pasó fue el triunfo del Frente Popular en España. El 1 de mayo de ese año, los sectores populares incitaron a una movilización de masas
en cuestión de apoyo a la reforma que se había consolidado en marzo anterior. Estas marchas estuvieron a cargo del Comité Confederal Unificado y la Confederación Local del Trabajo y los organismos del Frente Popular. En esta gran movilización se recogieron todas las consignas obreras y barriales. También se pedía una legislación con nuevas normas para las clases obreras y que se respetaran las ya despedidas. También se pedía que se respetaran las leyes que protegen a los trabajadores, ya que las empresas imperialistas las burlaban todas. La movilización estuvo conformada por los obreros, los sindicalistas, las ligas campesinas de Cundinamarca y los trabajadores mineros. También tuvo una gran afluencia entre universitarios, los partidos comunistas y cierta afluencia de los participantes del Partido Liberal. Se oscila que para esa manifestación hubo alrededor de 70.000 manifestantes, lo cual no está corroborado, pero según para el periódico El Espectador hubo una asistencia entre 40.000 y 50.000 participantes para esas marchas. Molina se dirige a las juventudes estudiantiles en las calles de Bogotá, dando un bautizo histórico por estas marchas multitudinarias que hubo en ese entonces. También dan gracias al Frente Popular de España y de Francia, que tuvieron un gran impacto en esta victoria. Los hechos que tuvieron estas grandes movilizaciones fue la consolidación del Comité Confederal Unificado de Sindicalismo en Medellín. Por otro lado está por las fuerzas políticas que tomaron en el Congreso, ya que estas llevaron a la aprobación de dichas reformas. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta fue que las clases de derecha y las élites se retiraron por un tiempo del escenario político para este entonces, ya que ellos veían las movilizaciones como algo que les daba mucho temor y no eran bien vistas por aquellos personajes de esa época. Durante los primeros años de la década de los 40, la Confederación de Trabajadores de Colombia se destacó en la defensa de las instituciones democráticas y su lucha contra el nazismo y el fascismo que se pretendía apoderarse del mundo. El 10 de julio de 1944, el presidente Alfonso López Pumarejo es apresado en Pasto. Esto hace que se desemboque una movilización al querer sacarlo de allá, de su apresamiento. Este apresamiento fue ordenado por las mismas Fuerzas Armadas, por el Ejército, queriéndose apoderar del poder. El fruto de estas movilizaciones, lo que fue la Confederación de Trabajadores de Colombia, logró un gran avance reclutando entre campesinos y obreros con el fin de poder liberar al presidente, a lo que fue muy positivo. El presidente fue restaurado nuevamente en el poder. De ahí la Confederación de Trabajadores de Colombia inició una lucha, logró para los trabajadores de Colombia importantes conquistas en su primer década de existencia, la mayoría recopilados en la Ley 6 Sexta de 1945. Esta ley fue muy importante porque ahí se lanzó el decreto de la reforma laboral. Eso fue la más importante reforma laboral que tuvo el siglo XX. No, Cristian, y ya que hemos pasado por ciertas movilizaciones de nuestro país, ¿qué podemos hablar sobre ese llamado Bogotazo, lo del 9 de abril de 1948? ¿Qué aportes podemos darle a nuestros estudiantes sobre ese gran desenlace que yo creo que parte en dos, ¿cómo le diríamos ahí? Pues John, nos encontramos en la Plaza Bolívar, a unas escasas cuadras donde ocurrió el magnicidio de Jorge Eliezer Gaitano. Aquí podemos tocar una antesala y un descontento social que iba a un aumento como lo podíamos evidenciar. Había más de 20 huelgas por año
estaba también la reivindicación de los derechos económicos de los petroleros por la intervención de los Estados Unidos en la economía colombiana. Otro punto que podemos tocar en esta antesala era que las grandes movilizaciones de las clases populares dirigidas por Jorge Eliezer Gaitán. También habían nuevos impuestos para las clases obreras y para las clases medias, donde las grandes empresas, como al día de hoy, eran exentas de tributar. Bueno, Cristian, recordemos que veníamos de 50 años en el poder del Partido Conservador. ¿Qué otros descontentos habían para esa época? Bueno, John, entonces podemos observar cómo iban en aumento los despojos, los asesinatos por la caducidad de la Ley 200 de 1936, donde se reorganizaba los latifundios improductivos, que los tocamos anteriormente en las protestas urbanas de marzo de 1936. También se viene un mecanismo de violencia como forma de gobierno de este personaje en contra de los CTC. También otra cosa que podemos evidenciar en este espacio es cómo el gobierno reducía los espacios de los obreros y no dejaban que se organizaran para realizar sus protestas sociales. También evidenciamos en este año, el 7 de febrero de 1948, la Marcha del Silencio. Esta Marcha del Silencio nos habla de cómo se organizó Jorge Eliezer Gaitán en contra de la violencia que venía en ascenso en contra del Partido Liberal, ya que era de manera sistemática. Había muchos asesinatos a lo largo del territorio nacional. La policía también estaba politizada en ese tiempo, y que hizo esta acción de la policía, irrumpió también en esta marcha del silencio, donde mató a varios asistentes de esta marcha. La gente salía a las calles con sus banderas negras y en total silencio. Veníamos de una crisis económica, ¿no? En ese tiempo estamos pasando por una crisis económica, y eso también influenció en que ya las masas el Partido Liberal estaba dividido en ese tiempo. Se había dividido y ya había mucho descontento social. Sí, John, entonces esta marcha también fue en contra del presidente Mario Ospina, que era el líder presidencial de ese entonces. Entonces podemos ver que el caudillo, como lo llaman, pues fue un líder que él decía en sus discursos que él no era un hombre, sino él era todo el pueblo. Entonces esto fue como temor para los conservadores, ¿no? En ese tiempo, y al querer de que él no subiera al poder por todas las masas, él llenaba las plazas públicas con sus discursos. Pues otra cosa vemos también es que era como iba en aumento la demanda de la vivienda, la escasez de los alimentos, el hacinamiento entre las personas. Gaitán lo que buscaba era reestructurar el cambio, un cambio social de raíz, para poder liderar a la población de esa oligarquía que los tenía reprimidos en ese entonces, y pues al día del contexto de hoy pues no ha cambiado mucho, ¿no? Entonces una de las frases célebres que tenía él en ese tiempo cuando daba sus discursos en las plazas y que hacía mover las fibras de las personas era: contra la oligarquía, a la carga; por la restauración de la moral, a la carga. Y él, pues, esa frase de oligarquía se quería basar como en el capitalismo, ¿no? En esa intervención de Estados Unidos en ese tiempo acá a Colombia. Entonces, ¿qué le parece, Cristian, si vamos y hacemos un recorrido y pues le mostramos acá a nuestros compañeros dónde fue asesinado Jorge Eliezer Gaitán? Perfecto, John. Entonces déjeme darle un dato también importante. Aquí en la parte trasera, donde nos enfoca la cámara, queda el Capitolio. En ese tiempo se conmemoraba la novena delegación panamericana, donde se iba a dar inicio a la OEA, que es el organismo de Estados americanos, en el cual Jorge Eliezer Gaitán no fue convocado, no fue invitado para dicha convención. Yo creo que quién sabe qué hubiera pasado si a Jorge Eliezer Gaitán ese día lo hubieran invitado.
ese día también un dato importante, hubo una reestructuración también del Capitolio para que se puedan llevar a cabo dichas convenciones, y también tenemos el nombramiento de la Avenida de las Américas en nombre a esa conmemoración que se dio ese día para la organización de la OEA. Sí, como lo acabas de decir, el gobierno gastó millones de pesos en estas reformaciones para pues, que se pudiera realizar esa convocatoria que teníamos en ese país, a la cual lo que hizo mi compañero Jorge Eliezer Gaitán no fue invitado. Entonces, pues no sé, vamos. Listo, John, pues vamos a hacernos un breve recorrido, entonces ya en un momento les damos indicaciones donde mandaron a Jorge Eliezer Gaitán. En el día de hoy queremos hacer unas breves preguntas, queremos hacer una recopilación, una reconstrucción de lo que fue el Bogotazo, y si tienen alguna información sobre eso que nos puedan retroalimentar. Mucho gusto, ¿cómo es su nombre? Sergio. Mucho gusto, Sergio. Mi nombre es Cristian, el de mi compañero John. Gracias. Hola, John. Su merced, ¿qué nos puede dar sobre la información del Bogotazo y en qué lado, si conoce dónde ocurrió exactamente? Pues yo no lo viví, pero por medio de la historia hablada, ¿sí? Uno tiene determinadas pues historias, ¿sí? Y pues cuentan que pues la violencia, ¿no?, que se vivió, eso fue que quemaron todo Bogotá, incendiaron y hubo muchos muertos. Aquí esa es la calle 10. En la calle Cuarta había una iglesia que todo eso yo no lo viví, sino pues lo aprendí, me contaron eso. Había una iglesia, la iglesia de Santa Bárbara, y la iglesia de Santa Bárbara tenía como una cúpula, y entonces el pueblo, ahí subieron una metralleta, una ametralladora, y cuando venía el ejército de allá de las guarniciones que venían hacia al centro donde era la violencia, no lo dejaban pasar, el ejército, ni la policía, ni nadie, y eso mataron muchos militares, y les tocó tumbar la iglesia. Trajeron un tanque y ¡pum!, le metieron un tancazo a la iglesia. Entonces ese dato, por ejemplo, eso es historia, ¿sí? Eso pasó en ese 9 de abril de 1900. ¿Nos puede comentar dónde más o menos fue muerto Jorge Eliezer Gaitán? La calle, vamos a hacer un recorrido por esos lugares. Aquí en la séptima con calle 13, ahí al frente del Tiempo, al frente del Tiempo. Muchas gracias. Listo, muchas gracias, caballero, por su intervención y por su breve recopilación de estos datos. Entonces seguiremos en busca de información. Muchas gracias, hasta luego. Son 200. Intervención de aquí el señor artesano que nos dio. Entonces vamos a hacer unas breves entrevistas, una recopilación en sí. Vamos a ver qué tanto sabe la gente de lo que ocurrió en el Bogotazo y la muerte de Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948. Acompáñenme a ver qué sabe la gente. Buenas tardes, ¿cómo está? Mi nombre es Cristian, yo soy estudiante de trabajo social. Quería preguntarle si su merced de casualidad sabe algo sobre el Bogotazo y la muerte de Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948. Pues lo que yo sé es que el 9 de abril fue una matazón de gente en Bogotá, pero yo en esos momentos estaba, más o menos tenía unos 6 años. Entonces sí sé que de ahí fue que empezó todo el mierdero en Bogotá, en Colombia, por la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Ahora, quien lo mató, pues no se sabe todavía quién fue.
Buenas tardes, aquí estamos con otro caballero, otro comerciante aquí de la zona séptima. Entonces él accedió a darnos una entrevista de lo que sabe y no sabe sobre Jorge Eliezer Gaitán y su muerte el 9 de abril de 1948. Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, mi nombre es Gilberto Reyes. Yo pues la pregunta que me están haciendo de Jorge Eliezer Gaitán, pues de pronto en el tema no tengo mucho conocimiento. La verdad, pues yo no sé nada, lo último. He escuchado muchas cosas de él, he visto por ahí una película, pero no más. ¿De esa película de qué lo informaba? Pero le informaba de cuando él había sido caudillo y después pues miraba que hubieron unos halcones que lo atacaron y lo mataron. Es lo que yo he escuchado y he visto. No más. Yo creo que es por acá, Cristo. Preguntémosle a la gente. Hola, buenas tardes. ¿Será que les podemos hacer una... ¿Ustedes saben exactamente dónde mataron a Jorge Eliezer Gaitán? ¿En qué lado? Muchas gracias. Cristian, según las indicaciones de la señora, pues estamos aquí sobre el eje ambiental en la carrera séptima. Ella nos dice que a 2 direcciones encontramos pues donde hubo el magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán. Claro, John, vea, acá a la derecha nos encontramos las placas conmemorativas al día de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Acá pues relatan los hechos de que él estaba en su despacho ese día a eso del mediodía y iba a salir del despacho cuando a unos pasos lo interceptaron. Hay varias versiones, ¿no? Dicen que hay unos sujetos que lo interceptaron, otro que fue un solo sujeto y le pegaron 2 tiros por la espalda, dándole 2 tiros de gracia en unos órganos vitales según los estudios de balística. ¿Qué sabe usted sobre Jorge Eliezer Gaitán y el 9 de abril de 1948? Bueno, es una fecha que en la actualidad se conmemora como el Día Nacional de las Víctimas en este país, en memoria al magnicidio, al asesinato del caudillo del pueblo Jorge Eliezer Gaitán. Jorge Eliezer representaba en su tiempo una esperanza popular basada en construir un país distinto, no desde el socialismo, sino desde los sectores sociales y con la gente. Gaitán solamente no representaba la idea que el país esperaba, sino que también le apostaba a algo que hoy permanece vigente después de su muerte, que es la implementación de políticas de paz para el país. Entonces, este sitio es muy emblemático y los que rememoramos y hacemos alarde de su memoria y políticamente somos seguidores de sus ideales, creemos que plenamente se mantiene vigente hoy Jorge Eliezer Gaitán hoy por hoy, y la apuesta que este país tiene por la paz es el inicio de su trabajo cuando él era político y aspiraba a ser presidente de Colombia y fue asesinado por la oligarquía tanto de la derecha conservadora como de la derecha liberal al interior del partido donde él fungía como director. Según lo que usted nos dice, al día de hoy, ¿cuál es su aspecto político a las caras elecciones, a los comicios electorales que vienen para ahorita, para el otro año? ¿Qué piensa usted sobre los candidatos y cuál es el futuro que nos espera a nosotros con esos representantes? Particularmente todo el mundo conoce por las encuestas y por los sondeos quiénes son los candidatos con más opciones, para no dar nombres, pero yo opino y pienso que más allá de una figura o de una persona hay que buscar un proyecto de unidad nacional que enfoque a todas las comunidades y a todos los sectores, sobre todo no las ciudades capitales, sino sobre todo los sectores más abandonados, donde el país donde el Estado no tiene presencia y donde no hay garantías para las poblaciones, en este caso campesinas, y los sectores más agrarios y más extremos, empobrecidos también por la corrupción en este país. Yo creo que candidatos y nombres hay, pero Colombia tiene que apostarle a un proyecto de unidad que vaya enfocado a la materialización y a la implementación de los acuerdos de paz, que no es un tema entre el gobierno y la insurgencia, sino que es un acuerdo nacional de la sociedad para implementarlo.
¿Usted piensa que puede ocurrir nuevamente un nuevo magnicidio a las cajas electorales del próximo año como lo ocurrió para las fechas de Jorge Eliezer Gaitán? Pues la pregunta no está de más con toda la situación de orden público que vive el país, las masacres y las persecuciones contra la oposición, nada es descartable, pero los tiempos son totalmente diferentes. Ya a los políticos hoy en día como Jorge Eliezer Gaitán no los asesina, sino que los acaban mediáticamente, los acaban a través de fallos judiciales, de sentencias amañadas como las del procurador Alejandro Ordóñez y otras personalidades nefastas de la política de este país que hacen uso del poder que el pueblo y el Estado les otorga para maltratar o para cercenar las posibilidades de cambio o también buscar la forma de que estos procesos que representan alternativas populares no lleguen al poder. Listo, muchas gracias por su intervención, le agradecemos, hasta luego, un feliz día. Bueno, Cristian, después de esta entrevista tan acertada que tuvimos de este señor, que nos colaboró mucho y nos sacó de la duda quién era Jorge Eliezer Gaitán y qué significaba en esa época, podemos hacer una recopilación de lo que pasó, lo que ocurrió, ¿cierto? ¿Quién lo mató? ¿Hacia dónde se dirigió? ¿Qué pasó después de esos hechos? Pues después de que matan a Gaitán aquí en esta calle, podemos ver cómo el asesino se esconde en una farmacia cercana y lo logran sacar, al cual lo matan a punta de cajas de embolar, lo golpean en múltiples lados con una caja de embolar y lo sacan arrastrado hasta el Palacio Presidencial. También podemos ver cómo la gente después de eso se recopila aquí en este escenario para tomar la sangre de sus pañuelos de Jorge Eliezer Gaitán y así poderla llevar. Él era como de verdad decía la voz del pueblo, él era un pueblo, mejor dicho, fue un acontecimiento muy importante para la historia de nuestro país. El asesinato, el magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán nos deja pues de ahí en adelante pues una serie de consecuencias, ¿cierto? Sí, pues aquí como podemos ver, una de las primeras consecuencias es que se incendia la gobernación, se incendian las iglesias, se prende la mecha por las emisoras, un grupo de intelectuales se toma ciertas emisoras y comienza a dar el reporte de que matan a Jorge Eliezer Gaitán y inmediatamente, tanto en Bogotá como en todas las regiones del país, hay un estallido social, como lo pudimos ver ahí en ese momento. Bueno, también que cabe recordar que empiezan los saqueos, ¿no? Empiezan los saqueos, inician con licoreras, con establecimientos, pero la turbia o la muchedumbre se lanza directamente a saquear las ferreterías, con el fin de sacar instrumentos, armas, cuchillos, machetes, para poder, como se dice, vengar la muerte de nuestro caudillo. Sí, John, también podemos ver como cierto porcentaje de la policía, por decirlo así, cierta parte de la policía se levanta y se subleva por la politización que había anteriormente y comienza a repartir armas a los ciudadanos, generando un caos total aquí en la ciudad. Ahí fue donde comenzaron la gran mayoría de los asesinatos, como decía mi compañero John, al saquear las licoreras, pues todo el mundo andaba borracho, comenzaban los robos, también todos los cuerpos comienzan a llegar al cementerio central. Llegan durante 3 días o más de una semana, bueno, en sí esto duró como 3 días, pero llegan demasiadas cantidades de muertos al cementerio central. El cuerpo de Rojas Sierra, por casualidad, es el único que llega desnudo allá al cementerio, el único cuerpo que no tiene ropa. Entonces pues es algo que todavía está por esclarecer y pues hay muchas cosas que hasta el día de hoy no se han esclarecido y siguen en las penumbras. Pero recordemos también que Cristian no solo fue acá en Bogotá, también este estallido social, si lo podemos indicar así, también se trasladó para Medellín, también se trasladó para Cali y para Barranquilla. La historia nos muestra que fue como algo secuencial, digamos, a esta hora muere el caudillo y ya a la 1 de la tarde, eso también es por la información que teníamos, la radio, ¿no? Entonces no fue un estallido, fue algo secuencial. Sí, así como decía mi compañero John, entonces hubo demasiadas muertes, pues a los pocos días declaran el estado de sitio y también
un toque de queda en la ciudad. No sé qué consecuencias más cree que para el día de hoy traiga pues este magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán, o sea ¿qué nos deja la historia sobre este caudillo? Pues a partir de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán comienza la violencia política en Colombia, surgen las guerrillas, en los pocos años se da la fundación a las FARC, salen las guerrillas, las insurgencias de las guerrillas, los grupos paramilitares, se desencadena la violencia en el país de forma fatal. Hasta el día de hoy, como lo podemos ver, no cesa la violencia en nuestro país. Sí, esto nos trajo leves consecuencias, unas muy graves consecuencias, perdón. Entonces, pues aquí lo dejamos con unas tomas del caudillo Jorge Eliezer Gaitán. También aclaramos que Jorge Eliezer Gaitán, después de que lo mataron y todo, entonces la mujer de él decide enterrarlo en la sala de la casa. Jorge Eliezer Gaitán fue alcalde de Bogotá, fue senador y fue ministro de Trabajo, el cual hizo una reforma a la justicia laboral y tenía un sentido de orden social en la vida. Pues aquí cerramos con esto, con una antesala. Aquí cayó Jorge Eliezer Gaitán, caudillo del pueblo, el 9 de abril de 1940. Se viste de blanco, sol naciente nos va alumbrando. Colombia, por la paz te cantamos. Quiero hacer un mundo de color. Soy Colombia, 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 Colombia. Soy Colombia, 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 Colombia.